que en este mundo no hay más que dos clases de gente, no los ricos y los pobres, no los nacionales y los extranjeros, que también es una división clara, sino eso, el mediocre y el idealista. Voy a leer un relato un poco extenso en donde nos podemos reflejar cómo fue o cómo es nuestra familia, si es idéntica a esta o es diferente. Tiene elementos de realismo mágico, tiene elementos no rigurosamente realistas, lo van a ver, lo van a oír, pero entonces da ocasión a que se hable del hombre que tiene su definición, el idealista, y un mediocre que no se sabe que sea, un mediocre que no es más que masa. Fíjense que esto por supuesto no lo lee uno en ninguna parte, son reflexiones. Dios, el Dios de la Biblia, quien sea, el Dios de la Biblia, para que no lo confunda Moisés con un mediocre, cuando le dijo a Moisés, saca a mi pueblo de Egipto, porque estaban en calidad de esclavos, dice Moisés, pero es que yo no tengo ni facilidad de palabras, y lo dice, y en nombre de quién voy a sacar al pueblo de Egipto, dime cuando menos tu nombre. Y dice Dios, yo soy el que soy. Está reafirmando su ser, yo soy el que soy. Y eso de una manera hasta cómica, los mexicanos mediocres, yo soy el que soy, yo soy quien soy y no me parezco a nadie, yo soy. Ese yo soy, el idealista lo certifica con sus hechos. La masa, lo que llaman, no de manera peyorativa, el rebaño, las masas, esos no son, esos son una masa amorfa, no tienen personalidad, no tienen individualidad, son masas, son rebaño. Chomsky les llama rebaño de perplejos. No quiso hacer la rima, nada más dijo perplejos, además lo dijo en inglés. Entonces, vean ustedes cómo dice Hamlet cuando la mamá le dice detrás de él, ¿qué os pasa que parecéis preocupado? Voltea rápido, señora, yo no sé parecéis preocupado, señora, yo no sé parecer. El hombre sacó a reducir su individualidad. La masa parece, la masa se enmascara, la masa se borra, la masa es gris. Yo no sé parecer. Y más adelante, el mismo Hamlet, ser o no ser, ahí está la cuestión, ahí está el problema, ahí está todo, ser o no ser. El individuo es, la masa no es. Allí está el problema. Dijo Aristóteles, y quién va a estar de acuerdo con él, pues, hijo de su tiempo, el dicho de Aristóteles, unos nacen libres, otros nacen esclavos. No, ese determinismo es imposible de que uno lo acepte. Sin embargo, yo he estado pensando en esta situación, claro que no nace alguien libre y alguien esclavo, no, pero todos nosotros en cuanto a individuos somos producto de dos factores, la herencia y la educación. No me refiero a las escuelas, la educación como la herencia. La herencia, por la herencia recibimos el organismo y la facultad de razonar, la mente
y el físico. Eso nos viene por herencia. Por educación recibimos las influencias tremendas, múltiples, poderosas de todo el mundo que nos rodea, de la sociedad, de todos. Y nosotros vamos mezclando la herencia con lo que vamos acopiando de la sociedad. No escriba, piénselo, le queda en el cerebro de la sociedad. Entonces, aquí es muy importante la situación. Todo mundo recibe estas influencias del medio. Por herencia recibimos la herencia de una generación anterior, nuestro padre y nuestra madre. En esa herencia viene, junto con lo que recibimos de la sociedad, viene una cultura, entre comillas, que para el mediocre, pues una sociedad de mediocres es de dogmas, de prejuicios, de lugares comunes, de aberraciones de todo tipo, que uno toma como ciertos y uno los recibe desde niño y crece con ellos. Y eso es una influencia también de una generación anterior. Si hay un balance entre la herencia y la educación, el individuo es un mediocre absoluto, porque recibe lo de los demás. Pero si tiene capacidad de crear, de inventar, de hacer por su cuenta, va delineando una personalidad propia, se va volviendo un individuo, se va volviendo una persona distinta a la masa. ¿Y qué se necesita para ir desbalanceando herencia y educación con un elemento extra que lo supere, que lo rebase? Se necesita imaginación para que todo lo que inventa le vaya abriendo su vida interior, se la vaya expandiendo. Y desde el momento en que crea, lo hace por medio de su sensibilidad, si no, todo le pasaría inadvertido, todas las incitaciones, todas las provocaciones del exterior las haría a un lado. Y es curioso, ya analizando esta situación, y yo les digo aquí, intentamos salir de la mediocridad. Es lo que necesita, en este caso, el niño, para, conforme va tomando con su herencia la mixtura de la educación. Recuerden, nada tiene que ver con la escuela. La educación tenga al propio tiempo la capacidad de ir inventando, ideando, creando, para que entonces se torne un individuo. De otra manera se vuelve masa, y como masa no tiene características ninguna. La masa difícilmente va se me fue la palabra, espérenme, a trascender. Ahora se dirá que se necesita pues hombres notables para la trascendencia. No, el más oscuro de los artesanos, haciendo su labor, creando en cada labor, creando cada día, con lo que hacen sus manos, con lo que hace su cerebro, allí puede ser un idealista, llenar su vida de sentido dinámico, llenar su vida. Los otros no tienen para los demás no tiene ningún valor su vida. Viven al día, el día. Entran, se levantan, van, entran, checan tarjeta, ganas de que llegue el mediodía, irse a casa,
ver la tele, ver las porquerías aquellas y el resto, como les digo, la intimidad a oscuras y sin hablar. Y les voy a decir lo que he dicho antes. Ellos bien pensando en la galana de la oficina, la secretaria del jefe, y ellas, por supuesto, pensando en el valedor. Bueno, entonces, y 3 minutos máximo y a dormir hasta otro día, a morirse durante ese tiempo y hasta otro día. Eso es terrible. La herencia es tan importante, la herencia, la educación también, pero quiero decir, es tan importante la herencia que, miren ustedes, este mundo es del burgués, del liberal, del capitalista, del capital imperialista. Este mundo es del capitalismo. Este capitalismo viene de los burgueses. Los burgueses comenzaron como los enanos desde chiquitos. Bueno, los burgueses comenzaron siendo unos pobres caldereros, unos cambistas. ¿Quién? Vamos a esperar. ¿Quién la tiene? Bueno, cambistas, prestamistas, caldereros, monederos y aún monederos falsos. Eran totalmente humildes. Los campesinos estaban muy por encima de los burgueses, pero fueron creando sangrita porque eran prestamistas, porque manejaban dinero. Llegaron a la etapa del mercantilismo, lo superaron, en fin, llegaron a ser lo que son ahora. En la Revolución Francesa fueron ellos los que influyeron como tercer estado para que se realizara esa revolución, y con sus postulados que fueron libertad, fraternidad e igualdad. E hicieron la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Todo esto pura mentira, ya hemos analizado aquí, pero ¿en dónde está? Vamos a ver el capitalismo. ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la fraternidad? Una generación, un mundo de mediocres hizo lo más hermoso, que fue 3 postulados básicos del hombre y luego un documento que fue la Declaración de los Principios del Hombre. En la realidad, nada de esto vale, porque ningún documento iguala. Para que esa declaración de 1789 fuera una realidad, todos estaríamos pobres o todos estaríamos ricos si igualara un documento a los humanos. Y estos fueron y son mediocres en lo que se refiere a la cultura. Tienen todo el dinero, pero no hay humanidades. Un médico puede ser eminente, lo digo porque no está Octavio, pero puede ser, no, pero él viene, pero puede, y de hecho es un mediocre en lo que se refiere a humanidades. Un arquitecto, en fin, porque nada más estudian su carrera. Humanidades la dejan de lado, que es lo que saca a uno de la mediocridad. ¿Por qué eran mediocres los del tercer estado en la Revolución Francesa? Porque su herencia fue de caldereros, su herencia fue de prestamistas en pequeño, su herencia fue totalmente mínima, no había allí rastros de cultura, y por lo mismo ellos traían una herencia que enriquecida, entre comillas, con la educación, simplemente los hizo
que su vida tuviera el sentido de la codicia, el sentido de, ellos dicen, de la utilidad, nada más. Y eso difícilmente se pudiera probar. Aquí han hablado ustedes de distintos relatos y pueden, bueno, nada más. Hay un individuo podrido en dinero, dinero mal habido, pero esa es otra cuestión, riquísimo. Es un individuo paradigma del neoliberalismo, del liberalismo a ultranza, del liberalismo actual. Riquísimo, parte de los ricos del mundo. En una feria del libro no pude identificar una obra de Fuentes, otra de Paz y la tercera creo que de Gabo. No supo. Vean ustedes cómo ese individuo tiene muchísimo dinero, es parte del liberalismo, del neoliberalismo, pero es mediocre, como sus anteriores. Fox nunca se puso a prueba Calderón, pero supongo. Sí, lo puso a prueba Carlos Castillo Peraza y Yucateco. Tienen dinero, pero son mediocres. Ahí está la situación. No es que uno diga lo son, nada más porque uno es envidioso del dinero que ellos tienen. Peña es un mediocre. No le interesa la lectura, no le interesa el espíritu, no le interesa el ideal. ¿Cuál es el ideal, entre comillas, del burgués, del liberal? El dinero, la productividad. Ellos lo dicen es que es para beneficio de todos. Miren ustedes lo que hacen con el obrero, la famosa plusvalía, que hoy no tenemos por qué decirla aquí, no es taller de teoría política, pero allí está el medrar y el mostrar una absoluta mediocridad. Por cierto, de los que hablaba yo hace rato, de los que no cambian, este individuo decía, y el orgullo que tenemos de tener el más rico del mundo, caramba, qué tabla de valores de la mediocridad. Entonces, entre otras cosas, de tener orgullo de lo que hacen otros, algo del mediocre. El mediocre no piensa con su cabeza, sino con cabeza ajena. La mediocridad es 95%, es un imaginar de la población de México. Miren a esos cómo están perfectamente domesticados para que los manejen los fascismos, los partidos políticos, los gobiernos, los comerciantes, los curas. No me meto a la religión, sino simplemente los curas, todos los ricos, la televisión, tienen un capital humano enorme en todos los mediocres, todo lo que les dicen que hagan. Imaginen ustedes, no me refiero para nada en el hecho de que antes las cosas eran mejores. ¿Qué va? Aquí hemos hablado cómo solo el mediocre se fuga, ya sea hacia el pasado o hacia el futuro. No es eso, pero lo inaudito de una dama, una mujer, difícilmente mostraba, como decía López Velarde, con la falda subida hasta la oreja y la blusa y la falda bajada hasta el huesito. No es para tanto, a la rodilla y ya. No, pero ahora dijeron los comerciantes, los de, creo que se llaman mayones, ahora úntenselo a las orejas, pues nos lo untamos. Todas, y ahora van a usar botas, ahora van a usar tacón alto, muy alto, ahora van a usar
plataformas exageradas. Ahora van a todo. Ellos ahora se van a horadar las orejas, ahora las rastas. Un día va a venir los jóvenes, viriles, soñadores, audaces, les van a decir, mira, pon una especie de escote en la parte trasera y para que todo el mundo sepa cómo es tu coxis, pues ahí está, lo que quiere. Ay, que somos audaces porque somos jóvenes. Eres imitador, no creas nada, no haces creación, simplemente imitas. Ahora viene la moda de esto y aquellos de la radio, de la tele, hablan de manera defectuosísima, pues también nosotros hoy inicia y aplican restricciones y a la brevedad y política agresiva. Y si ustedes han leído el Quijote, en una de esas, hablando Sancho, el mediocre, se impacienta Don Quijote, le dije, ya cállate, todo lo que hablas es puro dicharajo y pura basofia, porque a cada palabra de lo que estaba de su tesis era un dicharajo. ¿Y por qué esto? Y porque bien dicen que esto y aquello. Oigo, colaboro con mi granito de arena. No hay que echar las campanas a vuelo, pero tampoco rasgarse las vestiduras. Es como quitarle un pelo a un gato. No se puede tapar el sol con un dedo. Lo prometido es deuda. No les dará vergüenza. El mediocre repite. El idealista crea. Hoy no hablo de idealistas, pero nada más el contraste. Crea al hablar. Ama tanto su lenguaje que lo respeta. Es como una mujer, para un hombre, una mujer amada, su lengua. También, es su lenguaje. No entendí nada, pero su lenguaje. Entonces, pero en cambio, la facilidad de ensuciar el idioma con todas las muletillas, ahora con lo gringo, lean los ¿cómo se llaman? Los matutinos. Hoy me siento, como dijo Paz en una ocasión, ¿cómo voy a leer los periódicos? ¿Cómo voy a ir al radio, oír el radio? Si es un insulto, son insultos así. Ni entiendo, pero oí que hoy el hashtag era horrible, de dar coraje. ¿En qué mundo de mediocridad estoy? Toda la cultura, la subcultura, los herbores, el espumarajo que nos llega de Estados Unidos, tren de aquí. Antes se enorgullecía el mexicano que aquí era una valla, cuando en Centroamérica todos se llamaban Douglas, en Centroamérica todos se llamaban Washington. Aquí todavía era una contención contra esa cultura bárbara de Estados Unidos. Ahora las niñas, ¿para qué hablo de las niñas? Una de Amalinato se le da efectivo, pobre mujer, muy chiquita. Bueno, todas son ladrilleras, pero ella se llama Elizabeth y la niña se llama Rosalind Diana. ¡Asus! ¿Cómo nos pueden manipular? ¿Cómo nos pueden hacer que seamos ridículos y no nos demos cuenta? Y alguna vez les he dicho, no nos damos cuenta, no nos percatamos de ese horror, porque como les digo también, no sé dónde lo leí, creo que en García Márquez, del tipo aquel, ya se los he dicho, que estuvo 80 días, no es cierto, 80 días en un cuarto sin ventanas, un solo,
una sola puerta, y esos 80 días comió y descomió allí, y tenía sus únicas respectivas, todo en paz, no olía mal, él no percibía el mal olor ni nada. Alguien abrió la puerta, entró el oxígeno y se dio cuenta el hombre aquel en la suciedad en que había vivido. Aquí no nos damos cuenta. Oímos hablar, así hablamos nosotros. Cuando di clases en la UNAM, me dijo un alumno, pero ¿por qué nos corrige al hablar? Así hablan los maestros hablan igual y con muletillas, o sea, digo, ¿verdad? Tantito, no, de repente, ¿verdad? Y luego, aquí, la mentira es nuestra segunda naturaleza, pero sí, tuve mucho frío, la verdad, y dale con la verdad, y dale la verdad. La verdad ya no es nada, ya mataron los vocablos, dice en un poema, bueno, dice Paz, sácale brillo a las palabras que el uso común ha llenado de óxido o de orín o de lama. Y dice José Gorostiza en Muerte sin fin, a la palabra que hay que golpear, que hay que abrillantar, que hay que volver a hacer que tenga sentido, le dice, anda, pilla del rubor helado, vámonos al diablo. Esa palabra que hay que llenarla de sentido una vez más, que el lenguaje de estos políticos que están prometiendo a estas alturas, ¿qué vale? ¿Qué es eso? Acabo de leer, suprimir lo mal hecho, continuar con lo bien hecho y hacer lo que hasta ahora no se ha hecho. Ay, María, no. Ay, una Virgen María, cualquier María, cuyo rostro ya no es el de María. Ah, pues tenemos que ojalatearnos. ¿Por qué? Porque lo hizo fulano, porque lo hizo sultano, porque alguien comenzó la modita y todo mundo. La soledad, el idealista está solo, pero su soledad es creativa, solo porque las masas están por otro lado, él va en sentido contrario, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, dice Machado. Hay un Manuel Machado que no es tan bueno como Antonio, pero la soledad del mediocre se va a llenar los estadios, se va a llenar los Foro Sol, no sé dónde sea, Foro Sol, se va al sexo compulsivo, al licor, a la droga, y de nada le sirve porque está solo en su alma, así tenga la compañera, pero ya tiene 3, 4 años de casado, ya que le vea la gorda, ya que le vea la vieja, ya que le vea la chapis. Todo esto, miren qué fácilmente todos los poderes político, económico, social, cultural, religioso, todos los poderes manejan a las masas, al rebaño, y viven del rebaño, el consumismo en los malls. Ahora se llaman malls según los periódicos de aquí. Y como les digo que hay gente que no sale de los malls, que es ajonjolí de todos los moles. Entonces, todo esto porque alguien ordena, hay que hablar todos igual, hay que vestirse todos igual, hay que decir esto, hay que pensar esto. Esas son las masas, esas son por supuesto, masas que están llenas de prejuicios, de dogmas, de lugares comunes, de lenguaje defectuoso, de cabeza gacha para lo que quieran mandar los poderes. Y esos poderes, por medio de los López Dóriga, los hace el poder, Peña en este caso, cualquier presidente, cualquier gabinete, cualquier clase de políticos, nos hacen reflexionar como ellos quieren,
por medio de estos voceros oficiosos del sistema. El sistema tiene perfectamente arrojadas a las masas y las masas no se dan cuenta. Como les digo, oye uno las canciones, ¿cómo pueden deleitarse? Unas tonadillas fáciles y unas letras. En fin, he reflexionado acerca de la música. Ustedes saben lo que es un gueto. Unos cuantos, en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Polonia, unos cuantos judíos en Varsovia. Ellos no podían salir de su gueto. Todo Varsovia libre, menos ellos que están en el gueto. Aquí, y eso es lo trágico, unos cuantos libres, gente libre, oyendo música. Y un gueto como de 120 millones de pelados en el gueto de los boleros y de las quebraditas y de las bandas, no sé cómo le llaman las bandas, las que, alguien que sepa de música, cómo se llaman las, bueno, pues bandas, música de banda o algo así. Es un gueto de 120 millones con un espacio de gente libre. Y miren, como cuando solo Cuba es el territorio libre de América, toda América ponía sus ojos en Estados Unidos, un pequeño territorio libre, así los que oímos música, un pequeño territorio libre y en derredor la música que nos plantan en las radiodifusoras. Perdón, ya. Caray. No, pues ya no tenemos. Sí. No, ya no tenemos. ¿Cómo ven que un poema? No, ¿qué hago? Quiero decir, no es mi culpa, dejen decirles porque llegan muy tarde. Tengo que comenzar muy tarde y una pequeña plática que es el contexto de un relato, esa pequeña plática es necesaria, si no, ¿qué tiene que ver esto? Les voy a decir nomás el principio y después el resto continúa en el próximo. Está como aquel que tenía un calenturón de aquellos y se pone el termómetro, lo saca al tope y dice, continuará en el próximo termómetro. Entonces, nada más el principio, porque este principio va a ilustrar, o más bien va a amacizar, va a ser la prueba de lo que les dije, y luego viene lo demás. Después viene la vida. En primera persona dice, y esto es lo que quiero que ustedes y yo analicemos cómo fue nuestra familia. Juan Mojarro y Tulita eran exactamente estos. Para que se den cuenta de cómo era mi familia antes de que matásemos al tío Facundo, les voy a contar lo que decía cada uno de nosotros. Mamá decía, los perros presienten cuando se está por morir el dueño. No hay cosa peor que operar con fiebre. La penicilina consume los glóbulos rojos. Decía, los varones tiran más para el lado de la madre y los nenes para el padre. Decía, los chicos de matrimonios separados siempre están tristes. Decía, siempre el peor hijo es el que la madre más quiere. Decía, el empapelado juntabichos. Decía, antes la gente se moría de gripe. Papá decía, la natación es un deporte, la natación es el deporte más completo. Los alemanes perdieron la guerra en Rusia por el frío. Los militares y los marinos son todos cornudos. Los viajantes también. La verdad es que lo mejor para afeitarse es la navaja. Decía, las flacas suelen ser tremendas. El vino tinto no se toma frío. Fumar negros es mucho más sano que fumar rubios. Decía, a los ladrones había que cortarle las manos.
Decía, los del campo no tienen problemas, un par de huevos, matan un pollo y listo. Mi hermana decía, es una de unos 18 años, mi hermana decía, no hay cosa más linda que ir al cine cuando llueve. Un pájaro solo se muere de tristeza. A los que son blancos el sol los pone colorados enseguida. A los morochos, a los morenos, no. Van rodando de hombre en hombre y después odio las películas que hacen llorar. Me encanta aprender y aprender. Yo decía, la verdad es que ante la industria alemana hay que sacarse el sombrero. Los japoneses son muy traicioneros. La natación saca músculos flojos. Hasta que no me reciban, nada de novias. Yo lo que quiero es estudiar. La política fuera de la facultad. Así era mi familia hasta que llegó el tío Facundo. Papá trabajaba en el ferrocarril. Se levantaba a las 5 de la mañana, tomaba mate mientras se leía el Clarín, es el más reaccionario de los diarios en Argentina. Se levantaba a las 5 de la mañana, tomaba mate mientras se leía el Clarín de punta a punta y después caminaba las 7 cuadras hasta la estación Saavedra. Mamá cuidaba la casa, regaba las plantas y miraba la televisión. Mi hermana hacía pirograbado. Yo estudiaba ciencias económicas. De chicos recuerdo que mamá y papá hablaban en voz baja del tío Facundo. Cuando mi hermana o yo nos acercábamos, ellos interrumpían la conversación. En verano, después de cenar, papá sacaba a la puerta el sillón de mimbre para mamá, la sillita baja para él, la silla vienesa, y yo daba vueltas, para mí, y el sillón plegadizo para mi hermana. De aquí pueden ustedes sacar muchas conclusiones. Ya después vendrá lo demás. Fíjense este final de este trozo. En verano, después de cenar, papá sacaba a la puerta el sillón de mimbre para mamá, la sillita baja para él, la silla vienesa, y yo daba vuelta, para mí, y el sillón plegadizo para mi hermana. Esto, cada uno de ellos tenía sus dichos, sus dogmas, sus lugares comunes. Los japoneses son muy traicioneros. Si hay algo más tramposo, si hay algo más pernicioso, es la generalización. Recuerdo en un programa al que yo asistía en la mañana, mensajes como estos. Los hidalguenses, todos son pésimos maridos. 2 hijas mías se casaron con 2 hidalguenses y les salieron pésimos. Entonces los hidalguenses son malos maridos, porque 2 hijas no tuvieron suerte con sus maridos hidalguenses. Esto es infantil, pero en lógica se llama sofisma por insuficiencia. Es un sofisma, una mentira por insuficiencia, porque 2 hidalguenses no representan a los millones, no sé cuántos de hidalguenses que estén por casarse y que se les queman. Entonces, aquí vemos el principio de una familia cuadriculada, dogmática, de lugar común, de prejuicio. Ante los alemanes son muy traicioneros, ante la industria, perdón, los japoneses, ante la industria alemana, y los perros presienten cuando la muerte. Y todo esto eran frases de mi familia. Esto es esto, esto es esto, pero cuadradito, nadie cambiaba. Esa es parte de toda esa, primero de la herencia que a mí me tocó, y después de la educación. No más que la Moira, parece que me quiere a mí la Moira, me mandó al seminario. Ahí me limpiaron, me quitaron
lugares comunes, esos pájaros negros, esas mariposas oscuras, esos gatos en brama que traía yo en el estómago y en la mente, y empieza uno a ver las cosas de distinta manera. Ya no puede uno generalizar, ya no puede uno tener prejuicios de esta manera. Entonces, esto es algo muy común entre los mediocres. Vendrá el tío Facundo y ya veremos todo lo demás. Veremos cómo al final hay un no es administrador, mayordomo, gracias. Un mayordomo armado. ¿Quién se va a imaginar que ese fue el asesino? Bueno, este es el lugar común que todos decimos para quemar una película, claro que es. Entonces, esto lo vamos a ver después y nada más un trozo de poema de estos pobres infelices que están en medio de la mediocridad. Hay muertes aquí. Pues dice, antes de que matásemos al tío Facundo, aquí ya se dijo. Vamos a seguir con el cuento del canto y de la risa. Ojos de sombra, corazón de ciego. Entre paréntesis, nos estamos habituando al poema, no a los versos, que me dijo hace 15 días, mandó un mensaje un radioescucha. Se le olvidó cuando habló de Sabines, de Vallejo y de no sé quién más, se le olvidó Antonio Plaza. La cosa más abajo. Imagínense lo que les falta. No entienden que eso no es poema, son versos. Bueno, nos vamos a habituar al verdadero poema. Vamos a seguir con el cuento del canto y de la risa. Ojos de sombra, corazón de ciego, pirámides de huesos se derrumban, la madre hace los muertos, haremos los panteones y sembremos trigo de muerto, pan de cada día, en nuestra boca coja saliva, moneda de los muertos sucia y salada, en mi lengua hace de hostia petrificada. Hay que ver florecer en los jardines piernas y espaldas entre arroyos de orines, cráneos con sus helechos, dientes violetas, margaritas en las caderas de los poetas, que en medio de este cante, el loco pájaro gigante, aleluya en el ala aleluya en el ala del vuelo, aleluya por el cielo, de pie esqueletos, tenemos las sonrisas por amuletos, entremos a la danza, en las cuencas los ojos de la esperanza. Y sigue el poema y vamos a ver cuántos vivos están ya muertos y cuántos muertos siguen aún vivos. Los muertos idealistas se nos quedaron y aquí están, algunos ya muertos y están con nosotros. En cambio, miren el pobre destino del mediocre. En una sociedad, los genios son admirados por todos. Los asesinos, los psicópatas son temidos, pero son vistos con toda clase de precauciones. Los genios y los réprobos. Y los mediocres, esos no existen. Esos no son la sombra de una sociedad, las sombras de una sociedad. Esos, y repito una vez más lo que dice de las masas Antonio, Machado. ¿Qué dijo Machado de las masas? Aquí lo hemos dicho muchas veces. Sí. Que se les puede ametrallar impunemente. Se les puede ametrallar impunemente. Son masas a las que manipulan para que hagamos lo que ellos quieren. Sobre todo ese horror qué curioso, ese horror de raza que ahora veo viene, por supuesto, de la burguesía original y son burgueses.
los grandes comerciantes. Increíble, una oferta increíble. Llama ahora, no te lo pierdas. En la voz de gritoncitos, unas voces tipluras, llama ahora, increíble. ¿Y qué más? Palabras de, bueno, este horror de escuchaste bien y el horror más horroroso, hasta agotar existencias. Ahí están los mercachifles y aquí están las masas. ¿Qué cosas nos dicen que hagamos que no lo vamos a hacer? Hoy en el Foro Sol, hoy allá en la Plaza Loreto va a haber esto, pues allá vamos. Bueno, pues porque yo voy aquí. Pues, antes mandaba en mi vida, antes yo. Ahora sigo mandando, digo, sí pues, bueno, está bien, de acuerdo. Sigo diciendo la última palabra. Sí, vamos a ir. Bueno, pues a comer rápido para irnos a Plaza Loreto. Gracias, estos son los todos.